A continuación, tenemos la siguiente presentación, que es evaluación y manejo de exacerbación aguda de las enfermedades intersticiales a cargo de la doctora Milagros Baguiña Farroñay. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad me toca hablar sobre la evaluación y manejo de la PID aguda o exacerbada. Para esto tenemos que tener en cuenta de que la PID exacerbada o la enfermedad pulmonar intersticial exacerbada tiene una definición y para llegar a esta definición hubieron una reunión de expertos tanto en el 2007 como en el 2016 para tener criterios y poder determinar finalmente a qué se denominaba este tipo de patologías exacerbadas en el cual en el 2016 Collard y colaboradores se reunieron y definieron como un deterioro respiratorio agudo y que era clínicamente significativo por una anomalía alveolar que se llegaba a generalizar. Asociado a ello, tenía ya un diagnóstico previo. Lamentablemente en estos casos solamente tenían pacientes con FPI y para lo cual los diagnosticaron ya lo habían diagnosticado previamente o en forma concurrente, y que este empeoramiento se había dado en menos de 30 días con una tomografía con vidrio deslustrado, bilateral o consolidaciones que también presentaban lesiones sugerentes de UIP. O en todo caso, a la vez también un deterioro que no se explica, por qué se complicaba con que no estaba explicado completamente por una sobrecarga de líquidos o con insuficiencia cardíaca. Entonces, a partir de ahí, esta exacerbación, que se da por este tipo de patologías más estudiadas con FPI, se dan de diferentes maneras. En una de ellas, por ejemplo, se dice de que pueden ser agudas exacerbadas por infecciones, por ejemplo, postquirúrgicas, sobre todo en cirugías torácicas. También se puede dar, por ejemplo, por reflujo y también por idiopáticas porque no se tiene aún total idea de por cuál había sido, o en todo caso por otros estigmas de estrés. Entonces, como ya les había mencionado, en la parte izquierda les menciono lo que es las definiciones en sí. Y por otro lado, también vamos a ver que su incidencia en estas exacerbaciones en enfermedades pulmonares intersticiales van de 5 a 20 personas este, por año que se han exacerbado con FPI. Como ya les dije, pueden haber de varios tipos. Una de ellas es la idiopática y y la secundaria, que es con lo que ya les había mencionado. Exacerbaciones por infecciones, exacerbaciones por procedimientos quirúrgicos específicamente o especialmente torácicos, ya sea por radioterapia, procesos invasivos, broncoscopías, etcétera. Entonces, como ya les había mencionado, hay factores que van a predisponer esto, pero las más importantes son las infecciones, las cuales van a desencadenar todo ello, ya sea por virus, por bacterias, y también hay que tener en cuenta que por procedimientos, por ejemplo, broncoscopías que se puedan realizar, también pueden hacer. Pero también dentro de estos factores predisponentes están lo que es el reflujo gastroesofágico, que algunas veces lo podemos poner en segundo plano, pero también tiene su importancia. Y como causas también, digamos, de empeoramiento, obviamente son que se pueden desencadenar y en forma no solamente es la aspiración, sino ya otras patologías que son mucho más graves, como la hemorragia pulmonar y la embolia pulmonar. Entonces, estas, como ya les había mencionado, estos factores van a desencadenar que comiencen a haber una alteración a través de la microbiota pulmonar. Entonces, el microbioma pulmonar se ve afectado y aumentan las células inflamatorias, tanto las interleuquinas como también otros factores que más adelante voy a mencionar, y estos van a desarrollar un patrón inflamatorio digamos, severo, y estos van a generar, a llegar a hacer a tener, o digamos, a exacerbarse.
Entonces, ¿qué cosa para el diagnóstico de este tipo de enfermedades? Lo que vamos a ver tanto en la radiografía como en ecografía y también en la parte tomográfica es vamos a ver signos. Y para estos signos, sobre todo el diagnóstico se hace con una tomografía de alta resolución. Como todos ya sabemos, vemos un vidrio deslustrado, que es lo más frecuente que vamos a ver, asociado a consolidaciones, que a veces es menos frecuente y sobre todo que si es que es menos frecuente con consolidaciones, se asocian a patrón New. Pero todos los estudios que se han realizado específicamente se hacen en pacientes con fibrosis pulmonar. Entonces, nosotros no podemos, obviamente, si estamos en lugares muy distantes, en los cuales no tenemos la capacidad para tener una tomografía de alta resolución, obviamente nuestra ayuda también va a ser la radiografía y también la ecografía. En la ecografía vemos las líneas B, que se van a caracterizar en todo patrón intersticial, que obviamente si hacemos un seguimiento a nuestro paciente se va a ver aumentado y en la radiografía de tórax un patrón intersticial netamente, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de progresión y para estas progresiones que nosotros vamos a ver, pueden haber una forma de progresión rápida, por ejemplo, hay otras progresiones que son variables porque pueden ser esas exacerbaciones variables que pasan y vuelven a aparecer, pero en forma aguda, por ejemplo, en el gráfico como los menciono, y también también hay moderadas y también en formas lentas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos etapas agudas de fibrosis pulmonar como FPI no quiere decir que no va a haber exacerbaciones y esas exacerbaciones se van a dar incluso tanto agudas como agudas variables, como ya les había mencionado. En este estudio que se ve, el estudio Impulsis, que se habían dado, donde se ve que la capacidad vital forzada, incluso dando con estos medicamentos, también se ve afectada y hay apariciones de exacerbación. Entonces, para estas exacerbaciones, nosotros debemos saber qué marcadores nosotros podemos tomar en cuenta para este tipo de pacientes. Entonces, dentro de eso está la LDH, la proteína C reactiva, procalcitonina, fibrosis circulantes, interleuquina 17, que la cual va a estar elevada, los autoanticuerpos antiproteína de choque térmico 70 y Klebsiella-Lungen 6, ¿no? Que es el KL6, que ya más adelante les voy a hablar. ¿Y por qué son importantes? Porque estos se siguen siendo estudiados para ver tanto la progresión de las exacerbaciones como también de seguimiento. Y al menos si nosotros tenemos algunas de estos biomarcadores que son básicos, hay otros que ya se están estudiando, incluso son variables y que todavía siguen en estudio. Miren, estos marcadores, como ya en este artículo les estoy mencionando, son variables. Tanto está la KL6 que ya les había mencionado, como el SPD y el SPA, que son los principales van a estar predictivos para lo que es el FPI y ya es sobre todo en el SPD y el KL6. En este artículo nos muestra más o menos en estos biomarcadores dónde se van a ver afectados. Por ejemplo, lo que es el KL6 se va a ver afectados tanto en la zona del microbioma que ya les había hablado del microbioma pulmonar y lo que va a hacer es aumentar la producción de fibroblastos y esto va a hacer que se incrementen y se exacerben. Entonces va a hacer que el TGF beta aumente también y comience a producir mayor inflamación. También así como la Versican y el ADAM también va a hacer que aumente los fibroblastos, que eso también se está estudiando, y sobre todo, como ya les había comentado, el SPD y el SPA siguen estudios, sobre todo el SPD. Que bueno, como ya les había mencionado acá, el KL6 es un biomarcador que tanto va a predecir progresión de fibrosis y también tiene un valor predictivo importante. Entonces, su aumento va a hacer que nosotros pensemos que la gravedad esté incrementándose en estas enfermedades intersticiales. Y también eso quiere decir que aumenta su mortalidad y su pronóstico. Al igual que el SPD, que es el serum surfactante de proteína D.
El SPD también va a ayudar a decirnos o a determinar, es un marcador que nos va a ayudar tanto en la progresión como ver ante su incremento se ve la mortalidad. Entonces todavía se justifican futuras investigaciones, las cuales van a delucidar que este tipo de biomarcador va a estar relacionado con pacientes. Sobre todo se quiere estudiar en los diversos subtipos de enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, para ver en la parte del manejo y tratamiento de las enfermedades pulmonares intersticiales que están exacerbándose, no hay estudios donde realmente se tenga un manejo óptimo de este tipo de exacerbaciones. Eso se tiene que quedar en claro, pero se recomiendan medidas que se tengan que de tipo paliativo para ver y determinar y mantener a nuestro paciente estable. Entonces, no solamente se ha visto o se ha comparado los estudios tanto con corticoides como otro tipo de tratamientos. Y estos nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros prescribimos los corticoides en pacientes con FPI, va a aumentar su mortalidad y eso lo van a determinar cierto tipo de estudios. Pero hay otros estudios que incluso se ha hecho con corticoides y antifibróticos que, bueno, han tratado de establecer un tipo de mejora, pero no determinan totalmente el éxito que nosotros queremos. Y también obviamente, ver cuál es el tipo de exposición al cual mi paciente se vio afectado. Por ejemplo, las infecciones, primero, obviamente, dentro de nuestro tratamiento, es manejar eso para poder determinar qué otras cosas más podemos hacer. Entonces, en este artículo, que es del 2024, podemos ver cuáles son las bases principales para nuestro estudio en un paciente con exacerbación. Entonces, como ya lo había hablado, tenemos la parte de lo que es imagenológica, microbiológica, todo lo que es la parte bioquímica, que dentro de ellos tiene que estar todo nuestro estudio, tanto no solamente pulmonar, sino también, por ejemplo, el electrocardiograma debe de estar dentro de ello, y también la parte microbiológica. Entonces, con todo ello, nosotros vamos a ver que si es que esta es confirmada nuestra enfermedad como enfermedad pulmonar intersticial exacerbada, son los pasos que tenemos que hacer. Entonces, siempre como punto número uno, tomar en cuenta que ahora los estudios determinan que los corticoides en su respuesta de manejo de enfermedades pulmonares intersticiales no dan un buen resultado de pronóstico, sobre todo de mortalidad. Aumenta la mortalidad en pacientes con FPI en comparación a otros tipos de enfermedades pulmonares intersticiales. Entonces, en este artículo que menciona, por ejemplo, es un estudio donde toman a 117 personas con diagnósticos de FPI y 65 de no FPI. Se hace el estudio y comienzan a observar que hay un nivel de significancia aumentado donde, bueno, redundando, aumenta la mortalidad con el uso de corticoides y sobre todo que ante el uso de ventilación mecánica aumenta más la mortalidad también. Y sobre todo en los casos en los cuales no fueron, por ejemplo, el FPI, fueron otro tipo de los 65 que ya les había puesto no FPI, aún mejora la sobrevida con el uso de corticoides, pero no se determina totalmente ello. En este artículo, obviamente hablan de también el uso de inmunosupresores, inmunomoduladores, que también están dentro de su estudio, dentro del tratamiento de exacerbaciones. Entre esos están la ciclosporina A, la ciclofosfamida, tracolimus, aciatropina, que en estos estudios se asociaron también con corticoides, pero no llegaron a una evidencia concluyente. Lo que sí puede hacer y se ha hecho es que, por ejemplo, en estos estudios se da como un manejo profiláctico, paliativo, para detener un poco lo que es este tipo de enfermedades o proteger sobre todo. Entonces, no solamente tenían como tratamiento a los glucocorticoides, sino que como ya les había mencionado, otro tipo de fármacos, los cuales también estaban dentro del tratamiento, pero todos ellos estaban estudiados, pero no del todo definitivos.
al igual que la ciclofosfamida, perdón. Este otro esquema, obviamente aquí hablan de que cómo determina en relación a las enfermedades pulmonares intersticiales, cómo cada droga comienza a afectar tanto en las pruebas de función pulmonar, tanto en la DELCO como también en lo que es la espirometría en el caso de la capacidad vital forzada, donde se observa que la prednisona en el caso de lo que es FPI declina significativamente el FBC y así como otros medicamentos como micofenolato, acetropina, también los declina. Y como estos estudios también tienen una cierta relación con otros medicamentos como nintedanib y pirfenidona, que son estudios un poco más actuales, han tratado de llevar con este tratamiento con corticoides para hacer comparativos para ver su eficacia. Sin embargo, uno ni otro demuestran de que son netamente un tratamiento ideal para ello. Todavía siguen estudios ya que han tenido ciertas limitaciones. Entonces, ante el tratamiento de la exacerbación aguda, con otras patologías, por ejemplo, hablan de los medicamentos antifibróticos. Entonces, más que todo, estos medicamentos antifibróticos se usan como prevención en las recaídas y sobre todo incluso se puede utilizar desde el primer episodio de exacerbación. Y netamente, como ya les había mencionado, poco se usa como un tratamiento y hay ensayos, como ya les había dicho, de ensayos, por ejemplo, Impulsis, Tomorrow, los cuales mencionan de que hay un cierto grado de mejor incidencia, en la cual un retraso significativo, pero lamentablemente, por ejemplo, los estudios Impulsis no llegaron a tener una conclusión, ya que se llegaron a cortar. Y por otro lado, la pirfenidona con los estudios de Capacity y Ascent tuvieron menos riesgo de hospitalizaciones, pero también tuvieron limitaciones. Entonces, ¿qué otros manejos nosotros debemos tomar en cuenta en este tipo de enfermedades pulmonares intersticiales que se ven exacerbadas? En lo que es este estudio que se dio en unidades de cuidados intensivos, en lo que es el uso de cánula de alto flujo fue muy importante en este tipo de pacientes, porque tuvo mucha tolerancia y hubo mucha seguridad en la utilidad. Hubo buenos resultados y también muchos beneficios, porque mejoraron incluso la parte de lo que es el PIB. Incluso también hablaron de lo que es la ventilación no invasiva que en la cual hay estudios como Yokoyama, donde hablan de los beneficios que pueden ser potenciales en este tipo de pacientes. Pero compararon, por ejemplo, 11 pacientes que tuvieron CPAP, de los cuales 5 llegaron a sobrevivir con BNI y se hicieron seguimiento por 3 meses y encontraron similares resultados en estudios con pacientes con FPI. Otro de los puntos importantes para el manejo en este tipo de pacientes que ya están en unidades de cuidados críticos es el ECMO, que digamos, es un procedimiento, es un manejo donde disminuye la lesión pulmonar inducida por el ventilador, pero esto debe considerarse, digamos, para pacientes exacerbados o como un puente, digamos, para pacientes que van a llegar a un trasplante pulmonar. Y obviamente llega siempre la pregunta, ¿no? En este artículo hablaba, y si digamos mi paciente llega a estar inestable, ¿no? Con estigmas los cuales yo necesito llegar, ya llega a necesidad de ventilación mecánica invasiva, ¿lo intubo o no lo intubo? Obviamente, lamentablemente, no llega a tener una buena eficacia y obviamente van a necesitar altos rangos de PIB pero la mortalidad llega a ser incluso el 100%. Y a pesar de todos los estudios bueno, se han determinado, solamente hasta incluso se llega a ver como un puente de trasplante en este tipo de pacientes, pero sus resultados en conclusión son desfavorables. Ya como última alternativa, obviamente, ya en instituciones mucho más complejas, ya llega a ver el trasplante pulmonar, ¿no? Que ofrece obviamente la sobrevida mayor del 80% a los 5 años, ¿no?
Y dentro de este manejo, obviamente, va la parte multidisciplinaria, donde aparte de ello debe haber un cuidado paliativo. Entonces, tanto las directrices como la sociedad americana, como la sociedad europea, recomiendan tanto este tipo de cuidados, no solamente que es en la parte hospitalaria, sino también ambulatoria, y no solamente del paciente, sino también la familia que lo rodea. Es la comunicación temprana y atenta de los pacientes y los familiares para aliviar el sufrimiento emocional y físico que se puede ver conllevado por esta patología. Entonces, ¿qué estrategias preventivas vamos a tener? Obviamente, no hay recomendaciones formales para ese tipo de prevención, ¿no? Obviamente, los medicamentos que ya les acabo de mencionar se podrían tomar como preventivos, pero no como tratamientos netamente de solución. Y hay que ver si es qué otras cosas podemos hacer ante las exacerbaciones. Y para eso, la fisioterapia respiratoria también es otro punto importante dentro del manejo. Para este tipo de manejo, nosotros debemos de tener una escala para nuestro paciente, que es la escala de fragilidad. Si ustedes han visto la escala de fragilidad, mide la actividad del paciente, si el paciente se envuelve, camina, está postrado o solamente tiene ciertas limitaciones a la movilidad. Entonces, con eso va a ver si el paciente responde o no al tratamiento y sobre todo con el manejo de la fisioterapia respiratoria va a mejorar mucho y entonces va a ser óptima ante las exacerbaciones que pueda haber. Entonces, aparte también, esta fisioterapia respiratoria va a verse, digamos, manejada o depende también según su función respiratoria. Para eso los fisioterapeutas deben ver cómo va la función del pulmón y es importante ver cómo va la función viendo la espirometría, viendo el delco, ¿no? Y debe ser continua. Entonces, como parte preventiva, nosotros debemos tomar en cuenta varios puntos. Uno de ellos es, como ya les había dicho, ver los factores desencadenantes que hicieron que se exacerbe mi paciente, evitando las infecciones. Lo siguiente, evitando las cirugías, vacunando a mi paciente, teniendo una buena higiene y considerar la utilidad de antifibróticos como preventivos. Entonces, si vamos a hablar o ante la pregunta de qué vacunas yo me voy a anclar para la prevención. Bueno, tenemos varios tipos, ¿no? Entre ellos la influenza, la vacuna antineumocócica, la antineumocócica CB20 o la 13, que es la vacuna contra virus sitial respiratorio y también las de COVID. Entonces, este es un pequeño resumen de todo lo que se ha dicho. Como ya les dije, el manejo inicial, obviamente, para pacientes que tienen EPI pero no son FPI, se ha visto que hay un aumento, digamos, una mejora significativa con ciertas dosis de corticoides, pero también debo tomar en cuenta los factores desencadenantes, ¿no? Si es que mi paciente obviamente ha estado infectado, utilizar antibióticos. Por otro lado, como método preventivo también, ver la probabilidad de utilizar otro tipo de medicamentos para mantener a mi paciente saturando en forma adecuada. Obviamente, las saturaciones van en intervalos y con esto considerar qué otras respuestas y en conjunto con manejo voy a hacer, ¿no? Tanto de la parte paliativa, fisioterapia respiratoria y otros. Entonces, en conclusión, las exacerbaciones por este tipo de patologías tienen una baja sobrevida, tienen un mal pronóstico, llegando a una mortalidad un poco alta, pero siempre tengo que ver los factores desencadenantes para no llegar a este caso. Ver qué lo desencadenó y sobre todo prevención, ¿no? No hay un tratamiento específico para este tipo digamos, con evidencia concluyente en este tipo de patologías y las vacunas como prevención deben ser siempre básicas y aparte la utilidad de las cánulas de alto flujo como una parte del manejo en cuidados críticos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.